Vamos a leer de Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el versículo número 32. Dice la Biblia: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Bendito Padre, eterno Dios, te agradecemos por este momento que nos permites tomar tu palabra, Señor. Gracias por el día de hoy, Señor, de estudio, la escuela dominical que hemos tenido. Ahora, a través de este tiempo de predicación, ayúdanos, Señor, a no solo escuchar tu palabra, sino también a tener un deseo por obedecerla. Bendice este tiempo, gracias por cada hermano. Obra también en el corazón de cada visitante y que tu nombre sea exaltado en este día. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Comúnmente, el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, hizo uso de las llamadas parábolas. Estas parábolas utilizadas para enseñar grandes verdades. Es por esa razón que en algunos de los relatos de los evangelios, llámese el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas, incluso el evangelio según Juan, tenemos algunas de estas parábolas registradas. Parábolas que enseñan verdades espirituales. Pero no solo el Señor lo utilizó como un método de enseñanza, sino que, si usted se ha dado cuenta, la mayor parte de las parábolas el Señor las utilizó para corregir algunos conceptos erróneos, sobre todo presente en los círculos religiosos de aquel tiempo. Quizá una de las parábolas más conocidas sea la del llamado hijo pródigo. ¿Quién no ha escuchado hablar acerca de esta parábola? Sin embargo, aunque se ha escuchado bastante, se ha hablado mucho de ella, han pasado por alto el por qué el Señor dijo esta parábola. El Señor no hablaba por hablar. Cada parábola tenía un propósito específico. Muchos entonces pasan por alto el por qué lo dijo el Señor. ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Cuál fue el contexto? Se centra únicamente en lo que dijo el Señor. Pero detrás de cada cosa que el Señor dijo hay un propósito. No pudo ser que el Señor simplemente habló esta parábola para entretener a la gente. Tenía un propósito específico. ¿Cuál sería el propósito entonces de esta parábola que el Señor pronunció? Pese a lo que la gente ha leído y piensa que ya la sabe la parábola, la verdad principal de esta parábola es que existen 2 clases de pecadores. Esa es la verdad principal de esta parábola. Sobre ella entonces he basado el título del mensaje para el día de hoy. Voy a predicarles de lo que he titulado 2 clases de pecadores. En primer lugar, como mencioné hace un momento, es necesario entender del porqué de esta parábola. ¿Por qué el Señor la dijo? Al igual que cada parábola que Él pronunció,
tenía un fin. Miremos por ejemplo Lucas capítulo 12, versículos 13 al 16. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Vieron? La famosa parábola del rico necio e insensato viene como resultado para enseñar a aquellos que están en ese conflicto. Los hermanos: di que parta y me dé la herencia. Y el Señor dice: cuidado, guárdese de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y después comienza a decir, también le refirió esta parábola. Y comienza a mencionar la parábola del rico insensato o necio. Fíjense en cómo esa parábola es una manera de corregir ese problema de avaricia que había allí en los oyentes y principalmente en aquel que acudió al Señor para que el Señor fuera el mediador entre la herencia de él y su hermano. Pero también dice la Biblia en Lucas capítulo 18, vayamos allí, versículo 9 y 10. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Vieron el propósito del por qué la parábola del publicano y el fariseo? Va dirigida para corregir a aquellos que se consideraban más justos y que menospreciaban a los otros. Y enseña detrás de esta parábola ese terrible problema. Ahora, ¿cuál será el fin del por qué el Señor tomó esta parábola y la enseñó, la del hijo pródigo? ¿Dónde se encuentra el propósito del por qué el Señor la enseñó? Capítulo 15, versículo 1 y 2 nos dice la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Mira el propósito de la parábola. En estos 2 primeros versículos nos dice el porqué. Fue sin lugar a dudas responder a las críticas de los fariseos y escribas, que decían que el Señor recibía a los pecadores y con ellos come, como dice el versículo número 2. Ese fue el propósito del por qué el Señor pronuncia la tan conocida parábola del hijo pródigo. Dentro de esto, ¿por qué se llama la parábola del hijo pródigo? ¿Por qué le han colocado ese término, el hijo pródigo? Quien sabe, la palabra pródigo significa alguien que malgasta, despilfarra los bienes. Eso fue exactamente lo que hizo el hijo menor. Y por eso le han colocado en los títulos, incluso encabezados de la Biblia, parábola del hijo pródigo. Un pródigo es alguien que abusa, que toma sus bienes, los malgasta. Eso es un pródigo. Ya hemos mirado entonces el por qué el Señor pronunció la parábola, ¿no? Para responder a aquellas acusaciones que le hacían al Señor, de recibir a los pecadores y con ellos comer. En segundo lugar, los versículos 12 en adelante de este capítulo 15 de Lucas, nos presenta el primer tipo de pecador. Acuérdense que va a presentar 2 pecadores. El primero de ellos, capítulo 15, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El personaje más conocido y más resaltado de esta parábola es este hijo menor, el llamado hijo pródigo. Pero más que el hijo pródigo, recuerde, el Señor está hablando de un tipo de pecador. Acuérdense, esta parábola habla de 2 tipos de pecadores. ¿Cómo podríamos llamar al hijo pródigo? Podríamos calificarlo bajo el término el pecador notorio. Este pecador notorio aparece mencionado en esta parábola bajo el término el hijo menor. El hijo menor es aquel pecador notorio. Y quizá, como dije al comienzo, es el que más se ha enfatizado, ¿no? Toda la gente habla del terrible hijo pródigo. Derrochador, malgastador. Algunos quizá con un poco más de benevolencia dicen: no, es que lo bueno de esto es que se arrepintió, recapacitó, volvió en sí, pidió perdón a su padre y fue restaurado. Pero recordemos que ese no es el fin principal de la parábola. El Señor quiere manifestar que en toda la humanidad existen 2 tipos de pecadores. Uno tipificado por el hijo menor, que podemos llamarlo el hijo pródigo. O, si queremos ser estrictos de acuerdo a la palabra, allí lo que dice, tendríamos que mencionarle como el pecador notorio. Este pecador notorio, fue este hijo menor o el pecador notorio el que pidió la parte de la herencia, ¿se acuerdan? Se fue a vivir lejos de su padre, malgastó todo, estando en una terrible hambre que vino en aquella provincia. Comienza a faltarle.
Luego es tomado, empleado en un lugar para apacentar, criar cerdos. Estando en esa condición, anhela comer de las algarrobas de los cerdos. Y una vez desea comer de las algarrobas de los cerdos, decide regresar a casa de su padre. La Biblia dice, volviendo en sí. Comienza a recapacitar y hasta prepara una especie de discurso de qué le dirá a su padre una vez regrese a su casa. Todo lo que acabo de mencionar dice exactamente los versículos 11 al 21 del Evangelio según Lucas. Pero luego, más adelante, los versículos 22 al 24, nos registra en la Biblia que cuando el padre ve a su hijo venir, es movido a misericordia, le recibe, hace un gran banquete, manda a matar el becerro gordo, le coloca vestido, anillo, calzado y manda que todos se regocijen con él. Esto nos dice los versículos 22 al 24. Pero hay que decir algo importante acá. Este hijo menor, de acuerdo al sentido de la palabra, ¿qué interpreta aquí? Si tomamos el sentido del que hay dos tipos de pecadores, de acuerdo a esta parábola, ¿a quién representaría el hijo menor? Desde luego hay que decir que el hijo menor está representado en los publicanos y pecadores. Los que tanto los fariseos y escribas señalaban. Es como si el Señor dijera, miren, es cierto, este hombre cometió pecados terribles, pero fue un pecador abierto, un pecador notorio por todo lo que hizo. Sus cosas, sus acciones se vieron, pero tuvo la actitud correcta. Reconoció, buscó arrepentidamente el perdón y restablecerse con su padre. Este hijo menor entonces representa a los publicanos y pecadores, a los cuales el Señor recibía, comía con ellos. Y esta actitud provocaba continuamente en los fariseos y escribas el rechazo. Es como si el Señor dijera, mire, este tipo de pecadores son los que tienen la facilidad de que reconocen su condición. En una ocasión el Señor le dijo, los ladrones, las prostitutas irán delante de ustedes, a los fariseos y escribas. Hay más probabilidad que una persona que esté en una condición de esta reconozca que es pecador. Pero no solo habla de este tipo de pecador. Recuerden el segundo tipo de pecador. ¿Cuál es? Lo menciona el versículo 24. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Y se había perdido y es hallado. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El segundo tipo de pecador aparece mencionado bajo el término el hijo mayor. El hijo menor lo llamamos el pecador notorio. El hijo mayor podemos llamarlo el pecador solapado. Toda el agua sucia se ha enfocado para hablar del hijo pródigo, porque es que el hijo pródigo terrible. ¿Cómo pidió la parte de la herencia deseando que su padre se muriera? Porque eso es lo que está diciendo básicamente. Tómalo, junta, malgasta. Terrible el hijo menor. Esta clase de pecador solapado aparece mencionado en esta parábola bajo el término el hijo mayor. El hijo mayor entonces se ha pasado por alto. La mayoría de personas siempre han enfatizado acerca del hijo pródigo, el hijo menor. Siempre lo han mencionado. Siempre el dedo señalador ha estado hacia el hijo menor. Y claro, ¿por qué? Es que los pecados del hijo menor eran más evidentes, más notorios. Así que entonces, como eran más notorios, es fácil levantar el dedo señalador y decir que el hijo menor era un terrible pecador. Pero, como el Señor está hablando de los dos tipos de pecadores, vamos a ver que el hijo mayor tenía una lista larga de pecados. Por eso entonces comienza a mencionar el versículo 28. ¿Qué tipo de pecados tenía? Versículo 28. Entonces, es decir, el hijo mayor, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. A diferencia del hijo menor, el hijo mayor tenía pecados pero solapados. El otro, podemos llamarlo el pecador abierto. El pecador evidente, notorio. Todo lo que hizo fue notorio, ¿no? La herencia, irse, vivir lejos, malgastar. Pero el hijo mayor, aunque no tenía pecados notorios, tenía un listado de pecados solapados. Este es el hijo mayor. El listado de pecados del hijo mayor excede al listado de pecados del hijo menor. El primer pecado que menciona el versículo 28 en la primera parte es el enojo. ¿Notaron que se enojó? Versículo 28. Entonces se enojó. Dicho sentimiento de enojo, una vez vio que la casa, sus padres, está regocijando porque su hermano menor había vuelto. ¿Cuál fue la actitud del hijo mayor? Se enojó. Hay que decir entonces que fue tal su enojo que ni siquiera quería entrar a donde estaba su hermano. Hay que decir entonces que hay muchos pecadores, incluso en la iglesia, de una forma solapada. Son los pecadores que representan el hijo mayor. Es aquella gente entonces que aunque no se emborracha, no comete ese pecado notorio, no cometen adulterio, no lo hacen. Quizá no consumen drogas,
quizá no fuman, pero sin embargo hay algunos aquí que manifiestan en su propia vida una terrible ira. Déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia, la ira es tan pecado como la borrachera. Hay gente acá que quizá nunca se ha emborrachado y dice, yo no me emborracho, pero usted se carga una ira infernal. Y esto hay que decirlo que también es pecado. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros, raíz de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. La ira también es pecado. Por eso este era un pecado solapado. Mire que aparentemente el hijo mayor no malgastó el dinero, no se fue a vivir perdidamente, como dice el texto, pero en su corazón, ¿qué tenía? Una ira. Esa es la segunda clase de pecador que existe. Hay gente que será castigada en el infierno por borracho, entiéndase la palabra castigado, se va al infierno por rechazar a Jesucristo. En esto quiero hacer punto, dice el pastor, dice, no, se va al infierno por rechazar el evangelio, la obra de Jesucristo. Pero en el infierno se recibe castigo por los pecados que haya cometido la persona. Hay gente que en el infierno será castigada por borracha, quizá por fumador. Pero también habrá gente en el infierno que será castigada por su ira. Unos porque fueron borrachos y otros porque toda su vida fueron unos iracundos. Y eso también es pecado delante de Dios. No solo tenía ira este hombre, dice el versículo 28, la segunda parte. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Un segundo pecado solapado en la vida de este hombre, y es la rebeldía. Miren la rebeldía. Su padre hubiera podido mandarle que entrase, ordenarle. Sin embargo, decidió rogarle. Y la actitud de este hombre fue rebeldía. Muchos rebeldes lo evidencian en su falta de sujeción. Son aquellos que no obedecen a Dios. No toman, no se emborrachan, no son adúlteros, no son inmorales, pero la verdad es que no obedecen a Dios. ¿Cómo se puede llamar eso? Rebeldía. Ese es otro tipo de pecador, que incluso puede estar en las filas de la iglesia. Usted puede estar aquí sentado en este día escuchando, jamás haberse tomado un solo trago de licor y sin embargo ser un rebelde, porque no quiere someterse a Dios, no quiere obedecer a Dios, no quiere vivir para Dios. Son aquellos que hacen de su vida lo que quieren. Y déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia, el pecado de rebeldía es comparado y asemejado con la adivinación, según el libro de Samuel. En el capítulo 15, versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Tenía ese pecado de rebeldía, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente hay así? Y son pecadores solapados. Hay gente que aunque está aquí se ve muy bien, por dentro son unos rebeldes. Ah, que a mí ese pastorcillo no me va a decir nada porque yo tengo mi punto de vista. Un rebelde. Gracias a Dios no estoy en la cantina hoy sábado. Pero está sentado aquí con rebeldía. También es un pecador. Pecador solapado, pero al fin y al cabo pecador. Este hijo mayor era un rebelde, ¿no? Hijo, entra. Un iracundo, un rebelde. Luego dice el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Un tercer pecadillo, ¿no? Jactancia. Se está jactando. Lo vemos atentamente en sus palabras. Sus palabras desenmascaran su pecado de jactancia. ¿Sabe usted qué es la jactancia? Lo que hizo este hijo mayor. El jactancioso exagera sus logros. ¿Cómo que nunca había desobedecido? Acaba de desobedecer a su padre, no entrando. Hijo, bueno, aquí estoy delante de ti, te mando que entres. ¿Por qué no entras? No, padre. La verdad es que yo todos estos años te he servido y jamás te he desobedecido. El jactancioso siempre exagera sus logros. Si usted es de los que le gusta sobresalir, si usted hace una cosita pequeña y le gustaría publicarlo por todo el mundo para que lo aplaudan, ¡ay, qué bárbaro ese cristiano! Usted es un jactancioso. Y déjeme decirle que ese es otro pecado. La jactancia también es pecado. Pecado solapado, pero pecado y al fin y al cabo, ¿no? Jactancioso. Nunca te he desobedecido, Padre. Siempre he hecho lo bueno, ¿no? Jamás. Mire el versículo 29. Mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, jamás, según él. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Jactancia, ¿no? La jactancia entonces toma a la persona y la lleva a exagerar sus logros. Cuidado con exagerar. No estamos diciendo que no hay mérito en algunas cosas. No estamos diciendo que no hay que tener respeto y admiración por las personas. Eso es diferente. Pero cuando una persona exagera un logro suyo, esa es la jactancia. Algo chiquitico y dice, mire todo lo que yo hice, mire, es que yo, y claro, desde que yo hice al Señor, y yo di para el Señor, y yo hice esto y aquello, ese es un jactancioso. Y ese también es un pecado. Solapado, pero pecado. El corazón de este hijo mayor estaba lleno de ira, de rebeldía,
de jactancia. Pero la lista sigue. Versículo 29, la segunda parte. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Sabe cómo se llama eso? Queja. Se está quejando. Nunca me has dado. En un acto de ingratitud. En un acto de desconocimiento de su padre porque nunca le llamó padre. El hijo menor siempre dijo padre. Cuando preparó el discurso dijo, voy a decirle padre. Cuando fue le dijo padre. Este hijo mayor ni le llama padre. Mire, ¿verdad? Nunca le dijo padre. Otro pecado en la lista de él. Queja. Se está quejando porque su padre, no lo llama padre, nunca le dio nada, ni un becerrito, ni un cabrito chiquito. En comparación con el becerro gordote que mandó a preparar para su hermano. Nunca le había dado nada. Son palabras de ingratitud y de reclamo para con su padre. ¿Sabe cómo se llama eso? Queja. Hay gente en la iglesia que, como dije hace un momento, no se pega una bailada en una discoteca, pero son tan quejones. Por todo se quejan, eso es pecado también. Es aquella señora que se la pasa quejándose, que mis hijos no me visitan, que mi esposo no me da. Eso es pecado también, hermanita. Es aquel esposo que anda quejándose que el trabajo está mal, que no lo saludan, que sí lo saludan. Eso es pecado también. Solapado, pero al fin y al cabo pecado también. ¿Vieron? Un quejón. Nunca me has dado nada, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pobrecito. El quejón le gusta parecer la víctima. Es aquel que dice, cuando yo me muera, ahí sí van a estar ahí llorando. Quejón, porque le gusta pasar por víctima. Eso es queja y también es pecado. Recuerde que Dios juzgó severamente las quejas del pueblo de Israel. ¿La acuerdan en el desierto? Toda esa generación de 20 años para arriba murió en el desierto. ¿Y por qué? Entre sus pecados, uno de ellos era la queja. Estamos cansados del maná, no hay comida, ¿por qué no volvemos a Egipto? ¿Para qué nos trae matar aquí? Estamos hastiados ya del maná, queremos cambiar esto, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quejas, el pecado de la queja. Lo tenía al fin y al cabo solapado y todo, pero ahí estaba, ¿no? Hay gente aquí sentada que es de esa manera. No es el hijo menor, usted no está hoy en una cantina, menos mal, pero está aquí sentado con una queja, con una ira, con una jactancia, con una rebeldía. No es el hijo menor, pero sí es el mayor, ¿no? El pecado en su corazón. Es aquella clase de personas, pecadores solapados. La lista sigue, versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro? Gordo. Otro pecado, ¿qué le parece ese? Por las palabras que dice este hombre, podemos catalogarlo, clasificarlo como el pecado del resentimiento. ¿Lo vieron? Su habla está llena de amargura, incluso de desprecio. Cuando vino mi hermanito menor, ¿dice así? No, tu hijo, amargura. Hay gente aquí sentada que le sale la amargura cuando habla, cuando saluda, tuerce la cara. Gente amarga, resentida. Eso es lo que está este hombre, un resentido. No llama a su hermano, mi hermano dice, tu hijo, despectivamente. Era tal su resentimiento que hasta lo llevó a acusarle. ¿Dónde dice la Biblia de que el hijo menor gastó la plata con rameras? ¿Lo leyeron? No lo dice, se lo inventó. El resentido siempre anda pensando mal de la gente, porque está resentido. Me van a hacer, me van a decir. El hermano se le olvidó quizá de pronto saludarlo y dice, se da cuenta, no me pasa. No esto, no lo otro. Me tiene entre ojos. Viera cómo me hizo. Pasó por el lado y casi me tumba. Resentimiento. El resentido ve cosas donde no hay. ¿Dónde dice la Biblia de que el hijo menor se fue y gastó la plata con rameras? Eso no dice la Biblia. Se lo inventó. Hay gente con tanta imaginación debido a su resentimiento. Y déjeme decirle, eso también es pecado. Que usted ande pensando mal siempre de la gente es pecado, no es prudencia, no es ser sabio, es pecado. De los pecados del hijo mayor. Hasta el momento donde vamos se dará cuenta usted que son pecados no carnales externamente, sino pecados del espíritu. La Biblia habla de pecados carnales y pecados del espíritu. Este hijo mayor los tenía todos los del espíritu. Por eso eran tan solapados. Los del hijo menor, los de la carne, si vio, se fue, malgastó. Pero los que están aquí sentados con pecados del espíritu, ¿no son también pecadores? Algunos vienen a la iglesia y están engañados porque como ya no voy allá, no cometo pecados de la carne, pero abrigan en su corazón odio, rencor, falta de perdón, y eso también es pecado delante de Dios y su palabra. Al fin y al cabo, solapados pecados, pero están ahí. ¿Cuánta gente hay así, no? ¿Es un pecado la rebeldía? Sí. ¿Es un pecado también la soberbia? Por supuesto. ¿El resentimiento? Sí. Pero sigue el listado. Como dije hace un instante, la lista de los pecados del hijo mayor son mayores que los del hijo menor. Y es que el Señor busca llevar por allí la parábola a los que lo están escuchando. Versículo 30, la segunda parte. Has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Vieron? ¿Qué tal este pecadillo, la envidia? ¿No es un envidioso? Para mí ni un cabrito. Y para tu hijo, el malgastador, el que se fue con rameras, que se lo inventó él, el becerro gordo. Y para mí ni un cabrito. Envidia.
¿Cuánta gente envidiosa sentada ahí escuchándome en este día? Ese es pecado también. La Biblia nos dice en 1 Pedro 2:1 que debemos desechar toda malicia, hipocresía e envidias. Debemos desecharla, y si dice desecharla es porque es pecado también. La envidia es tan pecado como el adulterio, como la fornicación. Pero la gente dice, no, yo no soy adúltero, pero es envidioso, ¿no es pecado también? Hay envidias entre hermanos de sangre, como este caso. Hay envidia, ¿cierto?, entre mujeres, entre hombres, entre hermanos de la iglesia, y eso es pecado también. Pero están ahí sentados. Vine hoy aquí y ¿no será que usted no se ha dado cuenta que es un pecador como el hijo mayor? ¿Que tiene pecados como él? Porque recuerden, siempre el hijo pródigo. ¿No se ha dado cuenta que quizá usted también es tan pecador de esa manera? Miramos el listado largo, ¿no? Y al contarlos, hemos contado por lo menos 5 pecados. Y si metemos el otro que dije, 6. 6 pecados, ¿no? Porque el sexto sería la difamación, ¿no? La acusación. Con rameras, eso no lo dijo. 6 pecados. Para que veamos a dónde quiere llegar el Señor esta parábola, ¿sabe a quién representa el hijo mayor? A los fariseos y escribas. Ellos que decían, los publicanos, los pecadores, ¿por qué este come con los publicanos? ¿Por qué recibe a los pecadores? Y el Señor dice, bueno, sepan de que ustedes son de la otra clase de pecadores. Los publicanos, los pecadores son pecadores notorios, se ven, ¿no? Roban, porque eso hacían los publicanos, robaban, estafaban abiertamente. Pero ustedes, señores fariseos y escribas, son del segundo tipo, de la segunda clase de pecadores. Los pecadores solapados. Los que están ahí llenos de ira. Los que son jactanciosos. Los que son rebeldes. Los que son soberbios. Los que tienen envidia. Los que están resentidos. Los que tienen quejas. Los que se están continuamente excusando. Pero al fin y al cabo también pecadores. Todos los pecadores están en alguno de esos dos extremos. ¿Qué necesitaban tanto el hijo menor y el hijo mayor? ¿Qué necesitaban? Arrepentimiento, ¿no? Por allá va el Señor. ¿Qué necesita tanto el pecador así abierto como el pecador solapado? ¿Qué necesita? Salvación. ¿Cuál es menos pecador? Porque somos muy dados a señalar los pecados notorios, los que vemos y los que no se ven. Por allá va el Señor. ¡Qué tremenda parábola! ¿No le parece a usted? Una gran enseñanza. Tanto el hijo menor, el pecador notorio, como el hijo mayor, el pecador solapado, ambos necesitaban salvación. Los fariseos y escribas pensaban que como eran buenos, ¿cuál es el contexto? Pensaban que eran buenos, porque como no eran pecadores notorios, somos buenos. Es que los publicanos, es que los demás pecadores se pensaban y se engañaban a sí mismos, creyendo que eran buenos. Y aquí viene el problema más grave. El énfasis que el Señor hace, por eso en el hijo mayor, ¿sí? Detalladamente, como se creían tan buenos, no consideraban que eran pecadores. Y como dije hace un momento, mucha gente no se considera tan mala porque como no ingiere drogas, pero está tan lleno de ira, está engañado, ¿no? Se cree tan buena, yo no he matado a nadie, pero es un soberbio, un jactancioso. Esa gente está engañada. Y muy difícilmente ese tipo de personas reconocerá que es pecadora y quizá accederá, porque eso era el problema. Mientras los publicanos y mientras los pecadores reconocían su estado delante del Señor, los fariseos se justificaban. Como haya mucha gente quizá que me esté escuchando en este día, le está sucediendo lo del hijo mayor. Usted se cree tan bueno, porque como usted no es un borracho en potencia, no ha tenido que ir a Alcohólicos Anónimos, como usted no ha sido un adúltero, un infiel a su esposa o a su esposo, usted se cree tan bueno y cree que si muere o irá al cielo está engañado. Si usted tiene pecados así, como estos que acabo de mencionar, también merece la condenación. También necesita salvación. Porque el fin de esta parábola es mostrarnos de que hay dos tipos de pecadores. El notorio y el solapado. El notorio es mucho más fácil que reconozca que está mal delante y necesita salvación. El solapado, no, yo de que tengo que arrepentirme. Y ese grupo de segundas personas, pecadores solapados, los encontramos una y otra vez en el evangelismo, ¿no? La gente que se cree tan buena, porque como no comete pecados escandalosos según él, pero también merece la condenación si no ha sido salvo. En este día me escuchará quizá alguien, un hijo mayor, está aquí sentado, pero con todo ese tipo de cosas en su corazón. Usted también necesita la salvación. Créame, si usted no ha creído en el evangelio y muere, no irá al cielo, aunque no tome. Hay gente que estará en el infierno juzgada por ser borracho y otros estarán allí juzgados por ser soberbios. Tan sobrios, pero tan jactanciosos de que nunca tomaron y también están en el infierno. Porque se jactaron de que nunca tomaron, pero no aceptaron el evangelio. Hoy necesita usted también, si es del segundo grupo, salvación que se encuentra en Cristo y en el evangelio. Meditemos en esto que hemos escuchado hoy de su palabra.
El hijo mayor nunca se fue de casa, pero mire con qué estaba allí. Habrá gente aquí que quizás no se vaya a la iglesia, asiste todos los domingos, no se va abiertamente al mundo, pero está así como el hijo mayor, lleno de todas esas cosas. También está perdido. Y perdido de la peor manera, aparte de perdido, engañado. ¿Es usted alguno de ellos? ¿Es usted un hijo menor, con pecados notorios? O quizás sea un pecador, como el hijo mayor, con pecados solapados en el interior de su corazón. Señor Dios, Padre eterno, te agradecemos por este momento. Gracias por tu palabra, Dios, que siempre es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestro corazón, incluso los que hemos sido salvos ya. Miremos nuestra vida, Señor, a la luz de los pecados del Espíritu, como soberbia, ira, rebeldía, quizá envidia. Ayúdanos, Señor. Y aquel, Señor, que hace parte de alguno de estos dos grupos de pecadores, te ruego para que tu Espíritu Santo redarguya su vida y le permita comprender su estado de perdición y que necesita el Evangelio, que es poder tuyo para salvación. Damos gracias, Señor, por este momento y por este servicio del día de hoy. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.